Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene la Asociación Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Les saluda Denise Eliezer y Eduardo Escobar. Así es, y este día pues traemos otro tema más, camino a las elecciones 2024. Así es, esta tarde vamos a tocar el tema del voto en el exterior. Así es, y para eso hemos invitado al licenciado Malcolm Cartagena, quien es experto en temas electorales y es licenciado también en comunicaciones y también actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral. Bienvenido, Malcolm. Buenas tardes, Denise, buenas tardes, Eduardo, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Malcolm. Así es, recuerde que esta entrevista está siendo transmitida a través del Facebook Live de Acción Ciudadana y puede seguir la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter también. Así es. Bueno, antes de comenzar la plática con Malcolm, Denise, teníamos un pequeña par de ideas que plantear para enmarcar la conversación. Así es, como mencionábamos, vamos a conversar acerca del voto en el exterior. En octubre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. A diferencia de los marcos legales anteriores, esta nueva ley aprobada comprende una serie de elementos que a juicio de expertos en la materia podrían afectar las bases del sistema electoral. Por una parte, la nueva ley contempla la eliminación del empadronamiento de los salvadoreños residentes en el exterior, es decir, no existirá información certera acerca del universo del electorado que puede ejercer su derecho al sufragio en el exterior, generando así una posible complicación a nivel logístico. Asimismo, la asignación del voto de los residentes que viven fuera del país para el departamento de San Salvador en el caso de las elecciones legislativas afecta el sistema de representación al destinar los votos a una sola circunscripción, al mismo tiempo que genera condiciones de desigualdad en la contienda. Y por último, si bien el sistema de votación ya ha sido definido en la ley, también es importante tener presente las valoraciones de los salvadoreños que podrán ejercer el sufragio a través de un sistema de votación remoto por internet y un sistema de votación electrónico presencial. Y es que no puede dejarse de lado el sentir respecto al tema electoral que tiene la comunidad salvadoreña residente en el exterior. Así es, Malcolm, y para comenzar a hablar del tema, para tener un mejor contexto sobre el tema del voto en el exterior, ¿nos podrías hacer un breve repaso sobre los antecedentes de las leyes de voto en el exterior que se aplicaron en eventos electorales pasados, donde los salvadoreños residentes en el exterior pudieron ejercer el sufragio? Correcto. Bueno, buenas tardes de nuevo. El permitir que nuestra diáspora pueda ejercer el sufragio desde el exterior es un tema que ha estado ahí prácticamente desde los acuerdos de paz, digamos. Ya de hecho, luego de las elecciones de 1994 había un pacto ahí, ¿verdad?, entre los dos candidatos en aquel momento, el doctor Rubén Zamora y el doctor Armando Calderón Sol, de llevar a cabo una serie de reformas de índole electoral, cualquiera de ellos que ganara la presidencia, ¿verdad? Bueno, la ganó, ya sabemos la historia, el doctor Armando Calderón Sol, y se ejecutaron algunas de estas reformas, entre ellas la creación del Registro Nacional de las Personas Naturales, pero otras como el permitir que nuestra diáspora, que siempre ha sido pues numerosa, pudiera ejercer el sufragio, nunca se había concretizado. Fue hasta el año 2009 que se aprobó una modalidad de voto desde el exterior que les sonará a nuestros amigos radioescuchas, les sonará bastante, quizás hasta risible, ¿verdad? Pero para quien no era nada risible era para la diáspora, porque si un salvadoreño residente en el exterior quería votar en las elecciones presidenciales del año 2009, tenía que venir a El Salvador al estadio Mágico González, ¿verdad? Creo que Flor Blanca todavía se llamaba, y ahí se establecieron 10 JRBs para que aquella diáspora viniera. Pues creo que vino muy pocas personas, menos de 500, creo que la gran gananciosa fue la aerolínea más famosa de Centroamérica, ¿verdad?, que todos conocemos, pero de ahí pues obviamente la votación fue muy pequeña por el orden de los cientos de votos cada uno de los dos partidos principales. Quizás lo único destacable de esto es que el resultado de la elección es idéntico a lo que vimos en el territorio nacional, es decir, que nuestra diáspora, y esto se ha comprobado en las siguientes 3 elecciones,
nuestra diáspora casi siempre vota parecido a como se vota acá en el país. Bueno, eso fue en 2009. Luego llegó el presidente Funes y fue promesa de campaña de él también el que hubiera voto desde el exterior. Y sí se creó una comisión institucional en el que participaron el Tribunal Supremo Electoral, Cancillería, Relaciones Exteriores, Migración, la DIGESTI, el RNPN, varias instituciones, y de ahí surgió un documento donde se analizaban las posibles modalidades de votación que podían utilizarse, los pros y los contras, y se valoró en aquel momento que la más viable por las características de nuestra diáspora era la opción postal, ¿verdad? O por correo tradicional, papel. ¿Por qué por las características? Porque nuestra diáspora, la gran mayoría de ella, su situación migratoria no está regularizada. Entonces, era, digamos, peligroso, se consideraba incluso en ese momento, que la gente se acercara a los consulados, que generalmente están en áreas gubernamentales o de zonas, pues, donde podrían ser sujetos de algún de que la migración, detención, ¿verdad? Por su estatus migratorio, para decirlo claramente, que la migra los agarrara para entendernos, ¿verdad? Con los radioescuchas. Entonces se valoró eso. También se valoró, por supuesto, el voto por internet, pero precisamente apenas 2 años antes, 3 años antes, la Corte Suprema de Alemania había declarado inconstitucional el voto por internet por considerarlo demasiado complejo, y que el voto electrónico, por considerarlo demasiado complejo y que no era accesible su escrutinio a toda la población. O sea, solo a ingenieros. Claro, solo a los que hay ingenieros en sistemas que conocen el sistema, y no cualquier ingeniero, Eduardo, sino los que eran familiarizados con el sistema, porque al final uno presiona un botón y la máquina te dice así fue la votación, pero ¿cómo puede la población comprobar eso? Comparemos eso con una votación en papel, ¿verdad? Donde pues allá sea un cantón, no sé, se me ocurre, un cantón de Arambala en Morazán, basta que la gente esté ahí presenciando, que se va contando papeleta por papeleta, y eso solo necesita saber leer, escribir y sumar. Y el escrutinio es transparente a la vista de todos lo que pasó en la mesa. En cambio, con un voto así, pues queda esa incertidumbre, ¿verdad? De que, pues sí, la máquina me da un resultado y se supone que es fehaciente, pero al final lo único que lo sabe son los que programaron eso, ¿verdad? Y eso no es hablar mentiras, sino que es una realidad. Bueno, entonces se valoró todo esto y con eso se llegó a una modalidad, la modalidad postal. Con esta fuimos a la elección de 2014. Para la elección presidencial nada más se instauró el voto desde el exterior. ¿Por qué solo para presidencial? Porque, digamos, no es muy común que exista voto para diputados y mucho menos voto para consejos municipales desde el exterior. ¿Por qué? Lo explicamos rápidamente. Es entendible que nuestra diáspora vote por un presidente, en el sentido que una decisión de este presidente puede afectarle a él, a esta diáspora allá en el exterior. Por ejemplo, si rompemos relaciones con el país en el que vive este residente en el exterior, claro que le afecta. Puede justificarse que le afecta las decisiones que tome una asamblea legislativa, porque podría, por ejemplo, gravar con un impuesto las pensiones, las remesas, y obviamente eso me afecta. Pero difícilmente me puede afectar a mí, salvadoreño viviendo en Maryland, que el alcalde de Cojutepeque apruebe una ordenanza municipal que prohíba sacar a pasear animalitos más allá de las 8 de la noche, por ejemplo. Eso no me afecta. Aquí vendría toda una discusión de que qué pasa si yo tengo un inmueble, si yo pago impuestos ahí, si yo tengo un negocio, si tengo familia que depende de mí. Por eso es que en algunos países se piden estos requisitos de arraigo. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido. Se aprueba en 2014, la votación es bastante mínima. Digamos que los empadronados, no sé si lo busco para mientras, pero debo decir que el resultado es exactamente el mismo que tuvimos acá en la elección de acá, ¿verdad? No difiere, pero se empadronaron un poquito más de, si no me equivoco, fueron casi 10.000. Fueron como 8.000 o 9.000. Sí, 8.000 o 9.000, y de esos pues votaron una cantidad, si no me equivoco, como 5.000, la mitad, ¿verdad? O menos. Porcentualmente es bien poquito.
Creo que tengo el dato por acá. Pero luego fuimos a la elección de 2019 y ahí nuevamente pues la modalidad fue postal. En el ínterin, entre la elección de 2014 y 2019, que también las quejas que había de este voto postal era que a veces los paquetes conteniendo las papeletas de votación no llegaban al lugar, o que era engorroso empadronarse, por ejemplo. Esas eran como los dos mayores señalamientos. Pero en el ínterin, diversas organizaciones, o más bien dicho, personas presentaron una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad?, ante la Sala de lo Constitucional, y la Sala falló en el año 2016 y ordenó a la Asamblea Legislativa que tenía que legislar el voto desde el exterior para presidente, para Asamblea Legislativa y para consejos municipales, tanto en su modalidad activa, es decir, en que la diáspora pudiera votar, como en el voto, el sufragio pasivo, que es que la diáspora pueda ser candidatos también, ¿verdad? Hay que decir que en la práctica ese derecho para ser candidatos la diáspora lo han tenido y lo han ejercido algunos salvadoreños residentes en el exterior sin problema. Hay personas que han ganado alcaldía siendo residentes del exterior. O sea, eso nunca ha habido. Pero era claro que no lo decía la ley puntualmente, pero en la práctica se dio. Y bueno, para ya resumir, ¿qué ocurrió? Ya había asumido el presidente Bukele cuando la asamblea que estaba del periodo 2018-2021 aprobó una modalidad, fue el decreto 550-2020, en el que sí habilitó el sufragio activo, pero solo para las elecciones legislativas y parlacen, y no habilitó el sufragio pasivo para ninguna elección. El presidente en enero de 2020 vetó ese decreto y pues dijo que se estaba omitiendo esa regulación de sufragio pasivo, es decir, de poder ser candidatos, lo vetó y, obviamente al haber un veto, para poder superar ese veto, pues tenía que tener una cantidad de votos, ¿verdad? Las 2/3 partes de la asamblea, y luego irse a una controversia ante la Sala de lo Constitucional. ¿Qué pasó? En febrero la Sala aprobó otro decreto en el que no superaron el veto, sino que aprobaron otro decreto en el que se aprobó nuevamente para Asamblea Legislativa, ahora sí para consejos municipales y para parlacen, pero para la elección de consejos municipales le pusieron unos requisitos de arraigo, que en mi opinión me parecían correctos, por lo que les decía hace un momento. Si no hay un vínculo de esa persona con ese municipio, ¿por qué va a votar y a influir con su voto en él? Entonces, ahí pusieron algunos criterios de arraigo, que era que tuviera, por ejemplo, padre, madre, cónyuge o hijos menores que residieran en el municipio y dependieran económicamente de la persona, o que poseyera bienes inmuebles en el municipio, o que tuviera sociedades, empresas o realizar alguna actividad económica en el municipio. Claro, ¿cómo se probaba esto? O sea, quiere decir que entonces cada votante tenía que presentar escrituras y todo eso iba a ser bastante engorroso, pero perdón, los criterios estaban ahí. Nuevamente el presidente Bukele vetó este decreto en febrero de 2020 y dijo que como no se regulaba el sufragio pasivo, pues esa fue la razón para vetarlo. Y que además no decía qué circunscripción debían ir los nacidos en el exterior. Sí, no lo decía la ley, pero la verdad que toda persona todo salvadoreño nacido en el exterior que se asienta acá, se asienta en San Salvador. Entonces, por lógica iba a votar ahí, pero bueno. En este caso, aquí sí superan el veto, la asamblea, y se va a la primera controversia. Entonces se va a la primera controversia. ¿Qué es esto? Es que la Sala de lo Constitucional tiene que resolver ese tema. Y la Sala se tardó varios meses. Esto ocurrió en febrero, pero la vino a resolver hasta julio. Recordemos que estábamos en 2020. Primero, estábamos en pandemia. Segundo, estábamos en año preelectoral. Los partidos convocando a elecciones. Entonces quiere decir que tenían que resolver rápido la Sala, porque si no resolvía en tiempo, los iba a comer el tiempo que los periodos electorales. O sea, los partidos iban a realizar sus elecciones internas sin haber permitido candidaturas del exterior, por ejemplo. Y fue precisamente lo que ocurrió. En julio sacaron la controversia, se resolvió y le dieron la razón al Ejecutivo en que sí, la Asamblea no había regulado el sufragio pasivo y le ordenaba regularlo, y luego le dieron la razón a la Asamblea en que era razonable establecer requisitos para poder votar para consejos municipales. Y le dejó por orden que tenía que, que emitir esta regulación, le puso una fecha.
Entonces, ¿qué ocurrió? Ya en julio, ¿sí? Dijo que tenían en esta resolución dijeron que tenían hasta el 20 de diciembre para emitir la regulación suficiente, pero que como ya no había tiempo para esta elección, quedaba para la elección de 2024, ¿verdad? Entonces, en la práctica era una derrota para los que querían que hubiera voto desde el exterior en 2021. ¿Qué ocurrió? Bueno, todos sabemos bueno, hay que llamarlo por su nombre, el golpe, ¿verdad? La institucionalidad que ocurrió el 1 de mayo de 2021, cuando llegó la nueva asamblea. Pero, perdón, me estoy comiendo algo. Efectivamente, en diciembre de 2020, la asamblea que ya iba de salida aprobó un decreto, el 795-2020, en que por fin reguló el sufragio pasivo para todas las elecciones, pero mantuvo los criterios de arraigo. Lo vetó el presidente en enero, pero ya este veto ya no fue superado. Se fue la asamblea, llegó la nueva asamblea, hizo lo que hizo, ¿verdad? Destituyó a los magistrados electos legalmente y que debían de concluir su periodo en 2027. Y en mayo, esta nueva sala que puso una sala de facto, esta sala le dio a esta nueva asamblea, le dio hasta septiembre para que regulara el voto del exterior. Efectivamente, en septiembre apareció con una ley así, toda rara, septiembre de 2021, toda rara la asamblea solo para cumplir el requisito, que tenía pues unas cosas de que el 10% de las candidaturas de los partidos debían de provenir desde el exterior, ponía unas cosas que al final, raras. Pasó todo el año y hasta que llegamos a octubre de 2022, es decir, pasó todo el año con esa incertidumbre en que aparecieron con esta otra ley, que es la que vamos a conocer en detalle hoy. Ok, interesante este recorrido del voto en el exterior que nos ha hecho Malcolm, pero vamos a ir a una pausa y luego regresamos con valoraciones sobre la actual ley que se tiene aprobada. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y estamos hablando acerca del voto en el exterior. ¿Y con quién lo hacemos, Eduardo? Bueno, estamos hablando con el licenciado Malcolm Cartagena. Él es experto en temas electorales, licenciado en comunicaciones, con más de 15 años de trayectoria en materia electoral. Ha participado como observador electoral en varios países del mundo por parte de la OEA y actualmente estudia una maestría en Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Así es, y recuerde que si quiere ser parte de esta conversación puede hacernos llegar sus mensajes de texto o de voz al WhatsApp de la radio. El número es 7181-1053. Así es. Y bueno, como ya lo adelantábamos en el primer bloque, en este segundo bloque, Malcolm, queríamos hablar acerca de cuáles son aquellas valoraciones que tú haces a la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero que fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar hablando de lo positivo, porque obviamente creo que tiene cosas positivas esta ley. En primer lugar, hay que reconocer que el voto por internet vuelve más fácil la participación para cualquier persona en el exterior y podría obviamente con esto incrementarse la participación que ha sido bastante baja tradicionalmente. Sí. Hay que decir que esta participación es así baja en casi todo el voto desde el exterior de cualquier lado del mundo. ¿Por qué? Porque pues sí, no gusta, digamos, reconocerlo, pero la verdad es que los de la diáspora se fueron por algo, ¿verdad? Y ya sea que aquí no había condiciones económicas, por la inseguridad, ya tienen por su la vida, guerra. o sea, tienen sus problemas y su vida allá. Exacto, entonces no es la gran mayoría, no tiene interés en decidir quién va a ser el presidente de este país o quién va a ser. Algunos podrán, sí, ¿verdad? No me cabe duda que hay gente muy activa y muy pendiente de la política de nuestro país, pero otra no, otra le interesa, se fue por una razón y ya no, pues. Y esto, como lo digo, no es exclusivo del Salvador. Doy un ejemplo. México, por ejemplo, tuvo en el año 2020, tuvo su elección desde el exterior, ¿verdad? Y de ello había, 48 millones de votantes, ¿verdad? Para empezar, decir eso. Y de estos se registraron en el exterior para votar 32.300 personas. El 0.001. Sí. Así. Y de esos que se registraron, escogieron votar por internet, porque en México hay modalidad postal y modalidad por internet, y uno puede escoger cualquiera. De los 32.000 registrados para votar desde el exterior, 21.000
escogió por internet, es decir, el 66%, casi 67%. Vaya, digamos 21,000 decidieron, mire, queremos votar por internet. El día de la elección, de esos 21,000, de esos 32,000 registrados, votaron 12,000 por internet, 5,000 por voto postal, sumando 18,000. O sea, de 48 millones de votantes, 48 millones, votaron 18,000 personas. Para que se hagan idea, o sea, es el 38% del total de votantes registrados desde el exterior, los que votaron por internet. Que es una ínfima porción. Pero, sí, ¿cuánto es 18,000 de 48 millones? Sí, entonces, quizás ahí yo siento que a veces, sí, a mí me parece que la gente, creo que sí, muchos salvadoreños sí tienen vínculo, mantienen vínculo con su tierra, ya sea por lo que decíamos, por familiares que dependen de la remesa, por algún negocio, porque tiene su inmueble acá y paga impuestos municipales, pero no es cierto que 3 millones de salvadoreños que están allá están interesados en votar acá, ni mucho menos que lo van a hacer, ¿verdad? Ojalá, y sí, yo sí espero que aumente la participación, y por eso decía, empecemos por lo bueno. Yo creo que el voto por internet va a motivar a que participen más personas y obviamente se incremente la participación. Otra cosa buena es que los pasaportes, como ellos, hay muchos pasaportes cuyo sustento es la partida de nacimiento, ¿verdad? Son los pasaportes más viejos, que no tienen sustento de DUI. Ellos van al consulado de acuerdo a la ley a votar. Eso a mí me parece positivo, porque al ir al consulado vemos que existe físicamente esa persona. O sea, no sería bien problemático que con pasaporte votara por internet gente cuyo pasaporte tiene a la base una partida de nacimiento que a saber cómo le fue entregada, hace a saber cuántos años, pero aquí al ir al consulado por lo menos vas a ver que esa persona que llega con pasaporte ahí está, es. Claro, yo en un space de Twitter escuchaba a una señora diciendo que ella sacó el pasaporte cuando tenía 5 años y se fue para Estados Unidos, y hoy tenía casi 50, y con ese puede ir a votar, sí, aunque esté vencido, sí. O sea, se imagina una foto de una bebé en el pasaporte y ella va a llegar una señora de ¿qué? 40 y tantos, 50 años. O sea, eso sí puede ocurrir, ¿verdad? Y empezamos ya a hablar de los contras. En primer lugar, el poder votar con documentos vencidos, para mí eso le da bastante inseguridad a todo el sistema, porque precisamente el exigir que sea con un documento vigente, ya sea DUI o pasaporte, habría permitido pues eso, ¿verdad? De que voten las personas que de veras dicen que más son. certeza. Y dar mayor certeza, ¿verdad? Pero yo los tengo en orden. Quiero empezar. En primer lugar, no se regula a pesar de que la sala eso le ordenaba a las distintas asambleas que regularan voto desde el exterior para presidente, diputados, consejos. Y precisamente las razones de vetar las leyes que aprobó la asamblea, las razones que arguyó el presidente fueron que no se regulaba elección para consejos municipales. Bueno, pero ahora decide esta asamblea completamente al servicio del presidente, como ellos mismos lo dicen, no es algo que yo diga, sino que ellos dicen que están para servirle al presidente, deciden no aprobar el voto para consejos municipales. En ese y ni para parlacen. Con esto se viola la sentencia 156-2012, que es la que exigía o mandaba hacerlo. Porque ahí tienen que venir al país, ¿verdad, Malcolm? Si quieren votar por consejo. Claro. Si les habilitan, bueno, depende, porque si tu dirección es de allá no tienes dónde votar, ¿verdad? Pero a mí me llama hoy la atención una cosa. Yo que vivo en New Jersey, puedo ser candidato, ¿verdad? Alcalde de acá, pero no puedo votar no puedo votar por mí mismo para consejo, porque no existe el voto desde el exterior para consejo. Esa es una de las ironías. Bueno, entonces, y lástima porque hubiera podido hacerse y ponerle los criterios de rasgo. Segundo, la integridad del registro electoral. Y aquí creo que lo que más afecta a la integridad del registro es el que se permita votar con pasaporte, porque ahí se mete un documento que primero no es algo que emita el RNPN, segundo, no es algo que esté bajo el control del Tribunal Supremo Electoral tampoco, ¿verdad? Así que digamos los pasaportes más viejos y vencidos además, bueno, se considera que sin respaldo de DUI hay 363,000 pasaportes desde 2007, en que empezaron a usar el sistema actual desde 2007. O sea, hay 363,000. Y antes de eso, ¿cuánto hay? Eso es lo primero. Lo segundo es que ahí debe haber una depuración del registro
que permita que si usted va a votar desde allá, con dirección de allá, debería de depurarse de acá, para que no pueda votar acá en el país. A eso agreguémosle algo que recientemente se aprobó, y es la posibilidad de cambiar de domicilio en su documento, en el DUI, hasta 3 meses antes de la elección. Para mí, en lo personal, considero que esto somete a un gran estrés a la logística electoral y por ende, obviamente, a quien la ejecuta, que es la autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, porque normalmente, por ley, el registro electoral se suspende sus ingresos 6 meses antes de la elección y 4 meses antes de la elección se cierra totalmente. Pero aquí estamos hablando de que ya no va a haber cambios de domicilio hasta 3 meses antes. Alguien me decía, pero Malcolm, los cambios son para la gente, por ejemplo, que está allá en el exterior, que va a querer tener dirección de allá para votar. Pues sí, pero ¿de dónde va a salir esa gente? Esa gente no sale del aire, sino que salen del registro actual, del registro electoral que está aquí, para irse para allá. Entonces, quiere decir que no se podría cerrar el registro de acá sino hasta 3 meses. Y la consulta de errores evidentes, por ejemplo, ¿cuándo se realizaría? Según dicen, se realizaría siempre en los tiempos que es, en septiembre de 2023 de este año. Pero sí se genera cierta incertidumbre. Y yo creo que esto se habría resuelto bien sencillo con el empadronamiento. Si hubiera habido empadronamiento, que ese es como uno de los puntos medulares de esto, si hubiera un empadronamiento sería más sencillo, porque así el votante cabal, y ese hasta 3 meses antes de la elección, que dijera, mira, yo me quiero empadronar, es fácil construir ese padrón de los que tienen la intención. El problema es que ahora, ¿qué va a pasar? El RNPN va a entregar, como siempre lo ha hecho, la base de DUI. Migración va a entregar la base de pasaportes que tiene. Cancillería va a entregar la base también de pasaportes que tiene de la gente que sabe que está en el exterior. Y entonces con eso se va a construir un registro, supuestamente, en que ojalá se depure y se deje un solo en que no haya duplicado, digamos, ¿verdad? O sea, tiene que haber un match entre los pasaportes que no tienen DUI de respaldo, que eran 300.000, 360.000 desde 2007 a la fecha, y los que estén antes, para que no ocurran esos duplicados. Pero, o sea, esto es algo que le van a entregar al tribunal, ¿verdad? No es algo que el tribunal va a construir. ¿Cómo va a quedar? Entonces, brevemente, la otra es que, como ya se decía, se incrementa la participación en la circunscripción de San Salvador, se carga San Salvador, al poner a la gente que vota, tanto los que votan por internet, que tienen domicilio fuera de El Salvador, como los que votan con pasaporte, se les carga el voto a San Salvador. Con esto, obviamente, lo que va a ocurrir es que se va a hacer más caro el cociente electoral y por ende será más difícil para partidos pequeños lograr el escaño. Entonces, eso es por ahí, digamos, por un primer momento. Bueno, gracias Malcolm. Vamos a ir a una nueva pausa musical y regresamos en un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y este día estamos conversando acerca del voto en el exterior con el licenciado Malcolm Cartagena, quien es experto en temas electorales. Así es. Malcolm, también es importante tener presente las valoraciones de la comunidad salvadoreña que reside en el exterior. Es por tal razón que hemos consultado a la periodista salvadoreña radicada en Estados Unidos, Carmen Rodríguez, acerca del sentir de la comunidad salvadoreña frente al voto en el exterior en las elecciones de 2024. Y para eso tenemos un audio de Carmen, donde da algunas valoraciones de lo que ha recabado con la diáspora. ¿Cuál es el sentir de la comunidad salvadoreña frente al voto en el exterior 2024? En este momento existe un distanciamiento entre el tema del voto en el exterior y la comunidad salvadoreña debido a la falta de información y a la desinformación. El grupo de la comunidad que apoya al oficialismo y que se nutre de la información que circula en las redes sociales afín al oficialismo está de acuerdo en el voto en el exterior, en el tema de la reelección, pero esto se debe a que no ha habido la información necesaria. No hay datos exactos que se hayan obtenido mediante encuestas para determinar, por ejemplo, cuántos salvadoreños tienen el interés de participar en el proceso electoral desde Estados Unidos. Tampoco hay datos que confirmen o que respalden la información de la que hablan
los miembros del partido Nuevas Ideas en Estados Unidos, que apunta a que en las elecciones de 2024 van a obtener más de 1 millón de votos de los salvadoreños en el exterior. No ha habido encuestas, no ha habido puntos de medición que puedan determinar esto más allá del resultado que tuvimos en las elecciones pasadas, en el que la participación de los salvadoreños en el exterior fue alrededor de 3,000 votos. Malcolm, Carmen toca, creemos nosotros, un punto importante en su comentario, y tiene que ver con que la nueva ley que se aprobó elimina el empadronamiento en el exterior, como ya tú lo mencionabas. En este sentido, ¿qué consecuencias logísticas, económicas y de seguridad para el proceso podría conllevar dicha situación? ¿Puede afectar esto la confianza en el proceso? Ya tú adelantabas algunas valoraciones sobre el tema de votar con pasaporte y todo esto. Entonces, Carmen menciona esto en su respuesta. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con ella. Ya lo decíamos, ahí se genera bastante incertidumbre el votar con documentos vencidos, también el que no haya empadronamiento, porque claro, genera la impresión de que al final ese día puede llegar un montón de gente a votar, y cómo se va a garantizar que el que lleve el documento es la persona que dice ser. La ley exige una prueba de vida, dice, pero pues esa prueba de vida, ¿cómo se va a realizar? Aquí brevemente quiero mencionar el caso de Estonia. Estonia es el país modelo a nivel mundial de voto por internet. Si alguien quiere saber de experiencia de voto por internet, va a Estonia, ¿verdad? Y de hecho parece que han venido ya personas de Estonia hace algún tiempo, pues a hablar de su experiencia. Lo que yo conozco, por lo que he leído y por lo que he visto, en primer lugar, es que Estonia es un país altamente digitalizado, en el sentido de que todo ciudadano tiene su documento de identidad, que además tiene un chip, ¿verdad? Y por ende, tanto las computadoras que venden allá en Estonia lo traen, y si no lo traen, usted va a cualquier tienda electrónica y lo puede adquirir, tiene un lector de chip que le permite a usted, al ingresar a cualquiera de los servicios del gobierno, del e-government que tienen ellos, identificarse, ¿verdad? Eso sí está súper digitalizado. Dicho sea de paso, el sistema de votación por internet de Estonia, la última vez que lo comprobé, la empresa detrás de él es Smartmatic. Sería bueno que los salvadoreños que escuchan este programa lo sepan, por los antecedentes que tenemos de Smartmatic, no solo en el país, sino a nivel latinoamericano. Bueno, dicho eso, obviamente ellos, como ya les decía, son altamente digitalizados, pero en nuestro país no tenemos ese nivel a este momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esa gente que esté en el exterior, que va a votar por internet, nos diga que es quien dice ser? Bueno, ahí dice una prueba de vida. ¿Hay mecanismos? Sí, hay una cámara, por ejemplo, que permite identificar el rostro y ver si es la foto que se tiene, pero nuevamente, aquí no hay empadronamiento. Entonces, claro, yo tengo que cotejar ¿contra qué? Contra la foto que yo ya tengo guardada, y si esa foto es de hace bastantes años de esa persona, como vaya el caso que les mencionaba de una bebé en el pasaporte y hoy adulta, ¿verdad? Va a coincidir los rasgos biométricos así del rostro. Esto es algo que yo al menos no sé muy bien todavía cómo se va a hacer, y creo que nadie, pues, porque la empresa que le ordena a la autoridad electoral que licite y contrate debe estar al menos 8 meses antes de la elección, pero para eso faltan algunos meses todavía. Entonces, pero sí, la mayor incertidumbre viene en esta índole, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Cómo va a pasar? No quiero terminar sin mencionar algo aquí que se me quedaba del punto anterior, y es una cosa bastante ilógica, y es la siguiente. Primero veámoslo en este punto. Si yo voy a votar por internet, ¿quiénes votan por internet? Bueno, los que tienen DUI con domicilio de allá del exterior, y los que tienen, solo ellos, solo los que tienen domicilio allá votan por internet. Ya los con domicilio acá en El Salvador y con pasaporte votan en consulado. Pero vaya, si yo voy a votar por internet, tengo 30 días de acuerdo a la ley para votar. Es decir, algo que no me va a tomar más de un par de minutos, que es agarrar mi celular, entrar, que me reconozca, votar y darle enviar. Tengo 30 días para hacerlo. Pero las personas, las otras dos, el grupo, los que tienen DUI con domicilio de acá y los que tienen pasaporte,
La ley solo les da el día de la elección para llegar al consulado y votar. Quiere decir que que precisamente que era uno de los mayores críticas u obstáculos que se le ponía al voto desde consulados es lo difícil que les quede el consulado a mucha gente de la diáspora, lo difícil que es que le den permiso a lo mejor ese día, a lo mejor trabaja domingo. Entonces, esta persona solo va a tener 24 horas para llegar a ese lugar. Pero dejémoslo, porque eso al final es un problema logístico en que sí, bueno, se deja gente sin votar por esta dificultad, pero bueno, ni modo. Pero yo encuentro también una cosa bastante ilógica, y es lo siguiente. Un hacker no es que entra hoy a un sistema y viene y lo vulneró, ¿verdad? Muchas veces al hacker le toma varios intentos hasta que descubre cómo vulnerar un sistema. Entonces, quiere decir que si el sistema por internet va a estar abierto 30 días, un hacker va a tener 30 días para intentar vulnerarlo. En lugar de que lo más lógico sería que solo tuviera las 24 horas, ¿verdad?, del voto por internet. Entonces, esa es una cosa ahí que vale la pena mencionar. Malcolm, también ya lo mencionábamos, la actual ley aprobada señala que para la asignación de los votos en la elección de diputados de la Asamblea Legislativa van a ser 3 criterios, siendo el más relevante el que señala que quienes residen en el extranjero y cuyo domicilio, según su DUI, se encuentre afuera del territorio nacional, asignarán su voto a la circunscripción de San Salvador. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué efectos podría provocar esta decisión? Claro, y también los de pasaporte. También ellos van para San Salvador. Bueno, lo decíamos justo antes de cerrar el bloque anterior, y es que se incrementa la circunscripción, en este caso el departamento de San Salvador, se infla artificialmente, ¿verdad? Porque no es de gente que vive acá. Porque la mayoría no va a tener arraigo con San Salvador. No lo tiene, porque muchos son gente que nació allá y que están asentados para acá, pero que no son de aquí. Entonces quiere decir que San Salvador va a tener un aumento de participación electoral, lo que va a encarecer el costo del diputado. Es decir, acá a los partidos políticos les va a costar más lograr el cociente electoral para obtener escaños. ¿Y quiénes se ven afectados con esto? Los partidos pequeños. ¿Y a dónde es que los partidos pequeños casi siempre han tenido oportunidad de lograr escaños? En San Salvador, ¿verdad? Entonces sí, este es un problema, ¿verdad? Ahora, anda en el tintero, en el aire más que en el tintero, la idea de reducir municipios y reducir diputados, ¿verdad? La reducción de municipios no tendría por qué afectar la elección, pero si va aparejado con generar zonas y cambiar las circunscripciones de nuestro país por la reducción de diputados, ahí sí, pero esperemos que eso no ocurra, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Conversando acerca del voto en el exterior con el licenciado Malcolm Cartagena. Así es, Malcolm. También tenemos otra opinión de Carmen sobre el voto en el exterior. Y esto tiene que ver con que acceder a la información sobre el proceso electoral de forma oportuna y certera también es un derecho de los electores que residen fuera de nuestro país. Por supuesto. Por tal razón, también es importante conocer acerca de la información que ha recibido la comunidad salvadoreña sobre el proceso de voto en el exterior. Vamos a escuchar este audio de Carmen. ¿Qué nos dice al respecto? Existe motivación para participar en las elecciones de 2024. No existe motivación alguna. Hay desinformación, hay falta de información, a pesar de que los diputados del oficialismo han realizado reuniones en Estados Unidos con miembros de la diáspora afín al partido Nuevas Ideas, tampoco en estos espacios se ha dado la información necesaria para que la comunidad salvadoreña sepa cómo va a ser este proceso, cómo se va a desarrollar este proceso. ¿Habrá necesidad o quienes quieran participar del proceso tendrán que inscribirse en algún padrón electoral o en algún tipo de padrón electoral? ¿Quién va a manejar la tabulación de los resultados o de los votos? ¿Quién va a hacer este proceso en internet? ¿Va a ser desde Estados Unidos? ¿Va a ser desde El Salvador? Todo este tipo de información no está sobre la mesa y no está ni siquiera cerca de la comunidad salvadoreña. Por esta razón es que se puede observar que no existe un interés, más allá de apoyar en las redes sociales el discurso del oficialismo,
que trata el tema del voto en el exterior o de la reelección presidencial. Malcolm, si tú reparas, lo que ha dicho Carmen es que no hay información para la diáspora de cómo van a votar y todo esto. Entonces, desde tu punto de vista, de forma breve, Malcolm, porque ya casi no tenemos tiempo, ¿qué tipo de campaña de divulgación debería existir para que la comunidad salvadoreña esté enterada de todo el proceso de voto en el exterior? Obviamente esto le corresponde a la autoridad electoral, al Tribunal Supremo Electoral principalmente, que es la máxima autoridad en materia electoral y es la que debería de tener esto, pero aquí choca con un problema y es la falta de un presupuesto a estas alturas para poder llevar a cabo las distintas campañas informativas y divulgativas. ¿Qué se debe informar en ellas? Decir pues que urge que primero que de Hacienda, ¿verdad?, el gobierno central erogue ya a la brevedad el suficiente dinero para que se pueda hacer este tipo de campaña, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y de qué debe versar esta campaña? Bueno, básicamente explicarle a la población en todo el mundo, porque el voto es en todo el mundo, a dónde van a poder votar, en qué países se va a poder votar y en cuántos consulados se va a poder, o puntos se va a poder votar. Si va a ser en 10, 50, en 100, en 200, por decir algo, ¿verdad? Y a qué horas, cómo va a ser los horarios, es horario de El Salvador o es horario del país donde se encuentre el momento en que van a poder ir a votar, quiénes van a poder ir a votar, dependiendo de la condición en que está su DUI o su pasaporte, así será la modalidad de votación, informar esto e informar pues cómo, ¿verdad? Luego, eso principalmente, ya lo demás los partidos tendrán que llegar a ellos. Así que más bien es una falta de presupuesto más que de claridad de lo que se tendría que informar. Okay. Y ya para ir terminando, también quisiéramos consultar, en relación a la tecnología, ¿qué tipo de tecnología demanda la utilización del voto electrónico? ¿Cuáles podrían ser los parámetros mínimos que se deberían de cumplir en el caso de la empresa contratada, así como el sistema que será utilizado el día de la elección? Y también, ¿cuáles son los principales riesgos asociados al voto electrónico, Malcolm? Vaya, ese es el punto clave. Sí, el clave. Bueno, mire, aquí brevemente, en primer lugar, y quizás para cerrar cualquier tipo de comentario que pudiera haber, decir lo siguiente, y es que el voto electrónico tiene detractores en todo el mundo, principalmente de los mismos informáticos. Esto no es un miedo a que va a ganar o que se va a reelegir a alguien, no es eso. O sea, independientemente de eso, en otros países donde no están en la condición en la que estamos nosotros, existe este tipo de señalamientos y por eso en muchos países no hay modalidad por internet. La gran mayoría de países que tienen voto desde el exterior, la inmensa mayoría lo hace por correo postal o lo hace presencial en los consulados para poder ver a la gente ahí, ¿verdad? O sea que presencialmente, nada de voto por internet porque es vulnerable. Eso es lo que hay que decir, es vulnerable. La única computadora que no es vulnerable es la que no tiene acceso a internet, ¿verdad? Pero de ahí, una vez usted la conecta a internet, si logran hackear lugares como el Kremlin, ¿verdad? Hoy con este conflicto con Ucrania les cambiaron la página web y todo, ¿cómo no van a poder afectar, verdad? Claro, con esto yo no estoy diciendo qué es lo que va a ocurrir, a lo mejor ni les interesa El Salvador, a los hackers, ¿verdad? Hay quienes por diversión, a lo mejor sí, pero el tema es que se corre un riesgo, y ese es un riesgo real en todo sistema informático. Bueno, hace poco tuvimos bancos con un problema, ¿verdad? Que varios días pasaron así, entonces se debe de entender que hay riesgos aparejados. En primer lugar, el secreto del voto. El secreto del voto es algo que definitivamente ahí se pierde en cierta forma. ¿Por qué? Porque es imposible separar al votante de su voto. O sea, si yo no sé quién emitió mi voto, quién emitió ese voto que me llega a mi servidor de que recibe los votos, si yo no sé quién me lo emitió, pues obviamente eso genera una incertidumbre, porque entonces me pueden estar llegando votos de a saber de quiénes. Pero si sé quién me emitió mi voto, estoy violando el secreto del voto de esa persona. Entonces es como una paradoja que existe, ¿verdad? Entonces, eso lo reconocen los informáticos. Ya dijimos, es vulnerable, y más ahora que se va a permitir desde cualquier celular, cualquier dispositivo electrónico que tenga el votante. ¿Quién me garantiza que ahí no hay un virus y todo? Ahora, vuelvo a insistir, con esto yo no estoy diciendo que va a haber fraude ni nada de eso, no, son riesgos aparejados a esta modalidad. Que hay países que así lo tienen, voto por internet, sí, es cierto, y que no han sido hackeados, sí, también es cierto, pero es un riesgo que se pone
un proceso electoral, y sobre todo nuestros procesos electorales que han sido tan, digamos, complicados muchas veces, ponerles este riesgo adicional. Pero bueno, esperemos que las cosas pues marchen bien. Y agregando lo que tú decías, Malcolm, de que van a tener 30 días para votar, o sea, esto puede hacer, digamos, darle margen a algún pirata cibernético para intentar hackear el sistema. Claro, le puede dar, ¿qué? Le puede dar, por ejemplo, le da más tiempo, ¿verdad? Para aquel de error, ¿verdad? Volver a probar una y otra vez. Ok. Ok, bueno, muchísimas gracias, Malcolm, por habernos acompañado esta tarde. Sin duda hemos aclarado algunos puntos acerca del voto en el exterior, han quedado algunos pendientes, pero más adelante en las próximas emisiones vamos a hablar. Claro, no, yo creo que ha sido importante, Malcolm, porque como ya nos decía Carmen, mucha diáspora que pueda estar escuchando no tiene claro muchos de estos procedimientos y aspectos del voto en el exterior, y tú has sido bastante puntual y explicando, como dicen, con buena letra y despacio cómo está el proceso. Así que te agradecemos, Malcolm, por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde en Hablando de Transparencia. Esperamos el otro jueves a las 4. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.